en el libro, o en la carta más bien, del apóstol Pablo a Tesalonicenses, en la primera epístola, primera carta, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Me confirman con un amén. ¿Estamos todos ahí? Bueno, para los que no trajeron su Biblia hoy les vamos a perdonar, porque el Señor dijo, si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco Él no nos va a perdonar. Por hoy les perdonamos que hayan traído su Biblia. Los que no trajeron, entonces vamos también a proyectarlo para que todos, absolutamente todos, podamos ser bendecidos con la palabra, porque la palabra misma lo declara: bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, versión Reina Valera para los que de pronto tienen otra versión: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron, ¿cierto? Los que ya no están con nosotros. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza acá? ¿Cierto? Que no nos pase lo que les pasa a los que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Pero díganlo como con ganas. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. ¿Cierto? Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que ya no están con nosotros, pero que partieron creyendo en el Señor. ¿Listo? Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos están vivos? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Gloria a Dios. No precederemos a los que durmieron. ¿No qué? No precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, o sea el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? ¿De dónde? Del cielo. Gloria al Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos creen en la resurrección? Todos vamos a resucitar, ¿verdad? Resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, ¿luego quién? Nosotros. Los que estamos hoy acá, ¿cierto? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A dónde? A las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Amén. Padre, gracias por tu palabra, te damos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que hoy nos hable a través de tu santa y poderosa palabra, que avive ese fuego, ese don que hay en cada uno de nosotros, Señor, y que cada día, Señor, de nuestra vida sea para la gloria, sea para la honra tuya únicamente. Señor, te pedimos que hoy esta palabra quede escrita, grabada, esculpida en nuestro corazón, y que la podamos vivir, la podamos poner en práctica hasta cuando suene la trompeta, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Pueden sentarse, mis amados. Agendita, esferito, y vamos a tomar nota. Hoy el tema, yo le he colocado el título como de, ¿cómo se llama eso? Cuando en el periódico sale en la primera plana. Titular, como un titular, el tiempo se acaba. Ese es el titular de hoy, el tiempo se acaba.
Y leíamos en la palabra del Señor un hecho escatológico, por cierto, que está por suceder. La escatología, ¿cuántos les gusta la escatología? La escatología es una rama de la teología, ¿no? Y esa escatología se encarga de estudiar los hechos venideros, los hechos que están por suceder, entre ellos pues este evento del cual vamos a hablar hoy, que la palabra del Señor hoy nos habla, que es la venida del Señor, ¿cierto? Por su iglesia, por su pueblo. Estamos viviendo en un tiempo, ¿cuántos han leído algo de las dispensaciones? ¿En qué dispensación estamos viviendo? En la dispensación de la gracia. Es la penúltima de las dispensaciones, porque la última dispensación es el milenio que conocemos, ¿no? Estamos en la dispensación de la gracia que ha comenzado. ¿Alguien sabe cuándo comenzó? Allí con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo da comienzo, inicio a esta dispensación de la gracia, la mejor de todas, la que no podemos dejar pasar. Pero la noticia es que el tiempo se acaba. Está por cerrarse la puerta. Así como allí en los tiempos de Noé se cerró la puerta del arca, ¿y qué pasó con los que no entraron? Todos perecieron. De igual manera va a pasar ahorita aquí. Esa puerta de la dispensación de la gracia está a punto de cerrar y el tiempo está que se acaba. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo? Se cierra este periodo de la gracia, ¿cierto? Con un evento muy importante y que todos nosotros estamos esperando que sea ya. Y es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por su iglesia? ¿Cierto? Entonces estamos viendo este tiempo que casi ya lleva más de 2000 años. Por cierto, muy amplio, ¿no? Este tiempo, ¿por qué es tan importante esta dispensación? Porque aquí podemos ser salvos por gracia. O sea, la salvación para tu vida y para mi vida es un regalo. ¿Cuánto ha tenido usted que pagar por su salvación? Nada. No tenemos que ir de rodillas hasta Morcá para ser salvos, ¿verdad? La salvación está a la mano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿cierto? Vino a este mundo y allí en la cruz del Calvario nos dio esa salvación. Pagó el precio de tu salvación y de la mía y lo pagó con su propia sangre. Pero esa temporada, digamos, como decía la alabanza, esta temporada está a punto de cerrarse, de acabarse. Entonces, amados hermanos, estamos viviendo, yo veía ayer, creo que fue en las noticias, ese huracán que estaba pegando allí en Estados Unidos, pero y una cosa impresionante, tanto así que me conmovió tanto que me puse a orar en ese momento, porque era terrible la fuerza de ese huracán, ¿cierto? Y cómo las olas del mar tapaban esas casas y ciudades, esos edificios, era terrible. Hace poquito veíamos en México ese temblor tan tremendo que hubo, ¿no? En Europa esos incendios tan terribles, ¿no? Y la gente dice, no, el tiempo, el juicio final ya viene, esas son las señales, ¿cierto? Pero usted y yo sabemos que eso todavía no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar todavía? Porque la iglesia del Señor todavía está acá. ¿Cuándo va a comenzar eso? Cuando la iglesia del Señor sea
salga al encuentro con el Señor y ya no estemos acá. Ahí es cuando viene otro tiempo escatológico también, que conocemos como la tribulación. ¿Cuántos han estudiado la tribulación? Son 7 años, ¿verdad? Dice la Biblia que son 7 años. 3,5 de tribulación y 3,5 de gran tribulación. Pero no se me asusten que ustedes ya no van a estar acá. Ya estamos en donde con el Señor, porque Él ya ha venido por su iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Dios nos ama. Dios ama a su iglesia. Alabado sea su glorioso y precioso nombre. Pero, hermanos, todo esto, ¿a qué nos insta? A que estemos atentos y preparados. Hay gente que me preguntan y me dicen, bueno, pastor, ¿y cuáles son las señales de la venida, del arrebatamiento de la iglesia? ¿Y la Biblia qué dice? ¿Qué leíamos hoy? Que será en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta. Es decir, que no tenemos tiempo de prepararnos, sino que el Señor puede venir ahorita. ¿Y cuánto se demora usted en abrir y cerrar los ojos? A ver, haga el ejercicio. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Podemos estar aquí, en este lugar, podemos estar conduciendo el auto, podemos estar de pronto allí en el trabajo y cuando menos pensemos, uy, ¿qué pasó con mi amigo, mi compañero de trabajo que ya no está? Mi mamá qué se hizo, mi hijo qué se hizo? Porque va a ser así, en un instante. Señales no hay, solamente la palabra del Señor está diciendo que pronto, que está por venir ese momento, que está por suceder, que el tiempo se está agotando realmente. ¿Quiénes participarán en este evento? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, que leíamos hoy, ¿cierto? Dice que participarán todos los cristianos genuinos, verdaderos, que hayan nacido de nuevo. Y yo meditaba, decía, o sea, no es voluntad mía, o si es voluntad de nosotros, ¿cierto? Porque depende de una decisión. Pero no va a decir, no, yo quiero irme con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, o quiero quedarme. Sino que va a ser como cuando toman una foto. Después de que toman la foto, ya usted por más que quiera quedar en la foto ya no puede, ¿cierto? Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Dice, todos los cristianos verdaderos, estén vivos o muertos, según lo que leíamos, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros no precederemos a los que durmieron. Es decir, que cuando suene la trompeta, porque mire que es algo que diferencia este acontecimiento, lo diferencia de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir a tocar tierra, no va a poner sus pies sobre esta tierra, sino que va a venir a las nubes y se va a escuchar la trompeta. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los muertos en Cristo van a ¿qué? A resucitar primero. Es decir, todos los creyentes, el abuelito, el tatarabuelito, bueno, todos van a resucitar y van a salir al encuentro con el Señor. ¿En dónde? En las nubes. ¿Cierto? Dice, luego nosotros, o sea, los que estemos vivos. O sea, primero ellos, luego seguimos nosotros. Dice, seremos transformados ¿en qué? En un cuerpo, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y vamos a ir al encuentro ¿con quién? Con el Señor, juntos, con nuestros hermanos que habían muerto pero que tenían su fe puesta en el Señor. ¿Con cuál cuerpo? ¿Con este? No, con un cuerpo glorificado, porque dice la Biblia que al cielo no entrará ni carne ni sangre,
Dios nos va a dotar de un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, ¿cierto? Y con ese cuerpo vamos a estar allí en la presencia del Señor. Será, digamos que lo que dice la Biblia es que va a sonar una trompeta y el Señor mismo va a venir con una voz de arcángel, dice la palabra, y la trompeta de Dios va a sonar, ¿cierto? Y todos saldremos al encuentro con el Señor. Será una convocatoria, así como se hacía en el tiempo antiguo, en los tiempos de guerra, que sonaba la trompeta y toda la ciudad inmediatamente entraba en modo de batalla, ¿cierto? De igual manera aquí va a sonar la trompeta y todos vamos a salir en modo de despedida de este mundo y vamos a estar con el Señor por siempre. Porque algo lindo que va a suceder es que ahí va a ser el comienzo de la vida eterna para nosotros. Porque vamos a estar con el Señor por siempre, para siempre, ¿cierto? Dice, y ahí así estaremos siempre con el Señor, siempre, no algunas veces o un ratito, nos vamos a estar siempre con Él. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Alabado sea el nombre del Señor. Adicionalmente, porque el Señor así lo había prometido. Dice allí en Juan 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y así, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras se las dijo allí a sus discípulos después de haber resucitado, ¿verdad? Y antes de partir al cielo. Sus discípulos se pusieron muy tristes, entonces Él les consoló, les dio ánimo, les dio esa esperanza de que Él iba a venir nuevamente, que Él se iba a ir para estar con el Padre y que estaba preparando una morada para usted y para mí, para todos nosotros, amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. La morada que tenemos acá puede ser muy linda, muy hermosa, muy amplia, muy cómoda, pero la que el Señor tiene preparada para nosotros es aún mejor. Así que por eso debemos anhelar que suene rápido esa trompeta, ¿cierto? Pero antes de que eso pase, pues tenemos que hacer algunas cosas que ya vamos a ver y que en eso quiero que nos evaluemos y miremos cómo estamos en ese compromiso con Dios. Gloria al Señor. Entonces, después de eso, decíamos, comienza ese periodo para el mundo, el peor de los peores, que conocemos como la tribulación, pero para la iglesia comienza ese periodo esperado y anhelado que es la eternidad. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está en la palabra. Pero aquí viene entonces a la mente o a nuestra mente preguntas. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo falta para que eso pase? Y la respuesta realmente pues nos la da el Señor. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo vengo? Pronto. Pronto. Yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Eso es lo más interesante, ¿no? Porque para la iglesia va a ser un momento especial. Es como cuando usted termina una competencia, ¿cierto? Y llega el momento de la premiación. Dice el Señor, viene con los premios, con su galardón, con Él, para recompensar ¿a quién? A cada uno de nosotros, ¿cierto? Según haya sido su obra. Gloria al Señor.
Eso está por suceder. No sabemos si puede ser hoy, mañana, el año que viene, en 5 años, en 10 años. ¿Cierto? Tenemos que estar entonces preparados, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Esa es la gran verdad. El tiempo, la venida del Señor está por suceder. Y el tiempo que nos queda realmente estamos ya en ese tiempo de, digamos, de gracia, ¿cierto? Porque la Biblia dice que son 2000 años y ya llevamos más de 2000 años. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y de mi familia, si el Señor viene en este momento, ¿cuántos irán con el Señor y cuántos se quedan? O de los que estamos aquí, ¿será que si el Señor viene ahorita yo me voy con Él o me quedo? ¿Mm? El tiempo se acaba. Y lo más tremendo es que seguimos todavía sin ser salvos. El tiempo se acaba y tú sigues todavía sin tener la certeza, la seguridad de su salvación. Jeremías decía, referente al tema, diciendo allí Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la pandemia y nosotros seguimos como si nada. Mire que la pandemia se llevó a muchos, ¿no? Y mire que después de muerto ya no se puede hacer nada. Mientras haya vida, hay esperanza, hermanos. ¿Qué seguimos haciendo? Poniendo excusas, ¿no? Es que estoy muy joven, o es que estoy terminando la universidad, o es que necesito primero viajar, ¿cierto? Excusas, siempre ponemos excusas. Cuando las excusas se hicieron, todos quedamos bien. Pero delante del Señor no va a suceder así, porque dice que el Señor no puede ser burlado. Y muchas personas siguen burlándose del Señor, ¿cierto? Siguen ahí rechazando el llamado de Dios. Nos resistimos a entregar, a rendir nuestra vida al Señor. Nos predican una y otra vez. Escuchamos la palabra que nos habla, que nos insta, que nos reta, pero seguimos ahí resistiéndonos. Pero lastimosamente va a llegar el día y entonces ese día va a ser tarde, va a ser demasiado tarde. Y ahí no van a valer las excusas, ahí no va a valer esa excusa que, bueno, otro día lo haré, dejémoslo para mañana, lo seguimos aplazando. ¿Cierto? Porque las oportunidades se van a agotar. El tiempo, la dispensación de la gracia, en donde usted puede ser salvo sin solamente creyendo y aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, eso va a pasar. Ahorita vamos a ver cómo, porque en el periodo que viene, la dispensación que viene después del periodo de la gracia, la tribulación, también se van a salvar algunos, pero ya muy poquitos. Y con un sacrificio que ustedes no se imaginan. Ya lo vamos a ver. Por eso en este tiempo, esta temporada que estamos viendo, no podemos dejarla que se vaya sin nosotros haber asegurado nuestra estadía en el reino de los cielos por toda la eternidad con el Señor Jesucristo, que vino a darnos su vida, a derramar su sangre por tu salvación y por la mía, para pagar tu pecado y a pagar mi pecado. Démosle ese aplauso a Él. Hoy es el día. Hoy es el día de nuestra salvación.
Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, el cual será amplio en perdonar. El Señor dice: todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta de él, alcanzará misericordia. Pero eso no va a ser todo el tiempo, solamente en el periodo de la dispensación de la gracia. Después ya no va a ser así. Entonces, mis amados, aquellos que todavía no han dado ese paso, esa decisión por Cristo, hoy es el día para que tomemos esa decisión valiente e importante en nuestra vida. En segundo lugar, el tiempo se acaba y tu familia siguen sin ser salvos. Y aquí yo los invito a reflexionar y a mirar rápidamente nuestra familia más cercana. Si el Señor viene hoy, ¿se irán con Él? Es la pregunta. ¿Será que se quedan? Porque sería muy doloroso, egoísta, como lo quieran llamar, que usted esté en el cielo y que su familia se quede acá, padeciendo la gran tribulación que viene, que es el tiempo donde van a ser derramadas las copas de la ira de Dios y donde van a soltarse los 7 sellos de la ira de Dios sobre esta tierra. ¿Cierto? Hay una promesa de Dios para nuestra familia. Dice Hechos 16:30: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pregunta allí el carcelero, le pregunta a Pablo y a sus discípulos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y es la pregunta que mucha gente se hace hoy día. Y el Señor le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que tenemos para ser salvos, para irnos con el Señor? Creer en Él, ¿cierto? Y no solamente seremos salvos nosotros, sino que también nuestra casa. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Esa es la parte que nos falta a nosotros. Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, nos está dando un compás de espera, porque quizás todavía nos falta predicarle allí a la tía, al sobrino, a los hijos. Y si el Señor viene ahorita, pues se va usted para el cielo. ¿Y su familia qué? La misericordia de Dios se sigue extendiendo, ¿cierto? Yo comparo que este tiempo es como una cauchera. Uno la estira, la estira, la estira, la estira, pero va a llegar un momento que ¡pah!, se reventó. Y después de que eso se reviente, ya no hay nada que hacer, hermanos. No hay nada que hacer. Esta promesa de salvación para nuestra vida, para nuestra familia, debe ser nuestra meta, debe ser nuestra prioridad en este momento. Amén. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasa? Nosotros a veces venimos a la iglesia y gloria a Dios, por eso los felicito que estén hoy acá. Pero ahí no termina. Esto no termina a las 12, solamente a las 12 comienza lo que tenemos que hacer, es ir y predicarles allí a nuestra familia. Es ir y llevarles
el mensaje, presentarles a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda. Y Dios ya hizo su parte, ¿verdad? ¿Cuál fue la parte que hizo el Señor? Pues enviar a su Hijo para que Él pagara por los pecados de toda tu familia y los míos también, y los de mi familia. Para que ellos se salven, facilito, solamente arrepintiéndose de sus pecados, dejando su mal camino, y dice la palabra que Él será amplio en perdonar. Pero ese tiempo, ese tiempo de gracia, como decimos, está a punto de ser cerrado, de acabarse. Y mire que lo mismo pasó en el tiempo con la generación de Noé. Noé gastó 120 años construyendo el arca. Durante ese tiempo les predicó a su familia, les enseñó a la gente y les advirtió que iba a venir un diluvio y que tenían que meterse en el arca. Eso lo criticaron, viejo loco, cangreco. Bueno, yo no sé qué más le dirían. Se le corrió el champú, etcétera. Lo mismo que nos dicen hoy nuestra familia o nuestros amigos cuando les hablamos de Cristo. Pero ¿qué pasó con Noé? Llegó el día que se cerró la puerta del arca y todos los que estaban por fuera, todos ¿qué? Perecieron. Eso mismo va a pasar ahorita, ¿cierto? Se va a cerrar esa puerta y esa puerta se cierra el día que suene la trompeta. Esa oportunidad se acaba el día que el Señor venga con voz de arcángel, con voz de trueno y llame a su iglesia allí para tener ese encuentro en las nubes. ¿Cierto? ¿Esto qué nos enseña a nosotros, hermano? A prepararnos, a estar, como dice la palabra, velando, orando y haciendo la obra del Señor hasta cuando Él venga. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que estemos nosotros ocupaditos en eso. El tiempo se acaba. Y lo triste es que yo veía anoche yo meditando y hacía cuenta de mi familia, ¿no? Y eso falta un jurgo de gente. De verdad. Si el Señor viene ahorita se queda media familia. Porque siguen ocupados en otras cosas, no le prestan atención a los tiempos. ¿Y qué es lo que Dios dice? Que seamos entendidos en los tiempos, ¿cierto? Por eso el Señor nos dio a nosotros un espíritu superior. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la mente de Cristo, amén, para poder discernir los tiempos y estar preparados. Esa debe ser nuestra prioridad, que cuando el Señor venga por su iglesia estemos listos, preparados. No nos pase allí lo de las vírgenes insensatas, ¿no? Que cuando llegó el Señor pues se les acabó el aceite y se quedaron por fuera. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Predicarles, pero no deje para el año entrante porque puede ser demasiado tarde. Cumplamos esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. La promesa está, el Señor dice, serás salvo tú y tu casa. Pero allí, ¿qué pasó con Pablo y sus discípulos? Les hablaron la palabra, les predicaron la palabra a él y a toda su casa y todos fueron salvos. Eso es lo que tenemos que nosotros salir hoy de este lugar y llegar allí la familia. Usted cumpla con su responsabilidad. ¿Cuál es? Predicarles, hablarles, exhortarles, animarlos. Si ellos ya no quieren, no los obligue. Porque la salvación, hermanos, es una decisión personal. ¿Es qué?
personal. Además, la salvación es individual. Eso no es que pueden echarle la culpa, es que mi mujer no me deja, es que mi mamita no me deja, es que mi papito no me deja. Mire, delante del Señor no hay excusas de nada. Porque la salvación es personal e individual. Delante del Señor compareceremos todos, dice la palabra de Dios, grandes y pequeños, y todos vamos a ser juzgados, ¿cierto? Unos para qué, para condenación, y otros para salvación. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación. Que no se quede absolutamente nadie de su familia que no le haya predicado. Si tiene que gastarse la quincena, el salario del mes para ir a hacerlo, hágalo, porque Dios se lo va a retribuir con creces. Si tiene que decirle, no, es que a mí me da como cosa hablarles, pues págale el taxi, tráigalos y aquí les predicamos. Pero hay que hacer algo. No podemos ser indolentes. Porque mire, hay la salvación eterna y la condenación eterna. Los que se queden del arrebatamiento de la iglesia van a ir ¿a dónde? Al infierno. Y no va a ser un día, ni 2 días, ni una quincena, sino por toda la eternidad. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Mientras haya vida, hay oportunidad. Imagínense que usted se va para hacer un crucero por el Mediterráneo, ¿no? Y uno quisiera llevarse a toda la familia, ¿no? Hasta la suegra llevarla, porque la suegrita es muy buena gente. ¿Cómo la vamos a dejar? Toca llevarla. ¿Por qué no hacer lo mismo en este viaje que vamos a hacer con el Señor? Que no se nos quede absolutamente nadie. Queremos estar todos completicos allí por toda la eternidad, disfrutando de lo que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Tercer lugar, el tiempo se acaba y tú sigues haciendo tesoros aquí en la tierra. Seguimos atesorando acá. Y mire lo que dice la palabra. El mismo Señor Jesucristo nos habla a través de Mateo 6:19. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros ¿en dónde? ¿En dónde? En el cielo. ¿Cómo está tu cuenta allá en el cielo? ¿Estará en ceros? ¿Cómo está esa cuenta? ¿Qué dice el Señor? Hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará ¿quién? Nuestro corazón. Amado hermano y hermana que me escucha, amigo que me escucha, el Señor ya viene pronto por nosotros. Cristo viene pronto por su iglesia y nos vamos para la eternidad, hermanos. Amén. Nos vamos para el cielo con el Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es cuando uno escucharía un aleluya, amén, gloria a Dios, Cristo viene pronto, Maranata, ya viene, estoy listo, lista. Amén. Estamos esperando que suene la trompeta. Gloria a Dios. Bueno, pero la pregunta es, bueno, ¿qué galardones, qué tesoros tenemos allí en la eternidad? Algo que debemos darnos cuenta es que nada de lo material, ¿cierto?, que tenemos acá, cuando el Señor venga,
vamos a llevarnos, ¿cierto? Ni usted ni yo podremos llevarnos absolutamente nada. La limusina se va a quedar acá. El Rolex también. La cuenta de Bancolombia, ¿qué va a pasar con esa cuentica? No la podremos llevar, ¿cierto? O sea, ni dinero, ni casas, ni terrenos, ni negocios, ni la fama, ni el poder. Todo eso, amados, se va a quedar ¿en dónde? Aquí. Todo eso se va a quedar acá. Pablo le decía a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo, ¿cierto? Nada. Y tampoco nada podremos sacar de este mundo. Entonces aquí estamos descubriendo que quizás estamos en el lugar equivocado, como dice la propaganda, ¿no? Trabajamos aquí 24/7 haciendo tesoros, ahorrando, guardando. ¿Y qué va a pasar? Cuando suene la trompeta, todo se va a quedar acá. Y lo más peligroso es que quizás nos vamos a quedar con todo acá, ¿no? Tremendo. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Por qué razón? Porque se cumple lo que dice Lucas 8:18. No tenemos tiempo para dedicarle a Dios porque estamos hoy. Felicito a todos ustedes que sacaron este tiempo para estar hoy aquí con el Señor escuchando este mensaje. Muchos no pudieron estar acá hoy porque tenían ocupaciones, ¿cierto? Como dice la palabra, es que compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos. Es que compré un carro y entonces tengo que ir al concesionario a reclamarlo hoy. O es que compré una casa, un edificio y me toca ir a firmar la escritura. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para servirle al Señor. No tenemos tiempo para ir a la iglesia, para congregarnos. No tenemos dinero para invertir en la expansión del reino de los cielos, ¿cierto? Trabajamos los 365 días del año para conseguir dinero, pero el dinero ni siquiera nos alcanza, ¿cierto? Para invertir en el reino de Dios, para que su familia sea salva, ¿cierto? ¿Cuántas Biblias le ha regalado a su familia? Una Biblia de estas vale, ¿cuánto vale las que vende la pastora? 30,000 pesos. ¿Cuánto dinero ha invertido en Biblias para regalarle a su familia? Si es que no tienen Biblia. ¿Cuánta plata usted ha invertido? Porque no le digo gasto, ¿cierto? Ha invertido usted trayendo a sus primos, sobrinos, la suegra, el suegro, trayéndolo a la iglesia. Porque quizás no tiene carro y entonces usted de buen cristiano le siembra allí. Hermano, venga, vamos a la iglesia, yo lo llevo, lo recojo en mi carro, lo traigo. Eso es invertir en el reino de los cielos, hermano. ¿Cuán preocupados estamos nosotros por la salvación de ellos? ¿O somos de los que decimos, allá cada quien que mire a ver cómo hace? Yo ya me salvé, Cristo ya me salvó, ya me limpió, estoy esperando que venga por mí. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? La voluntad del Señor, acordémonos, ¿cuál es? Que ninguno se pierda. Él dio lo que más amaba, que fue su Hijo. Y lo entregó como sacrificio, como cordero que fue sacrificado. Y gracias a la sangre de Él, nosotros podemos decir, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Amén. Porque no nos ha costado absolutamente nada. Hay que hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Lo que acumulemos acá no nos va a servir para el cielo, ¿cierto?
sino todo lo que hagamos, ¿para qué? Para la extensión del reino de Dios. Lo que hagamos para que las personas conozcan del amor de Dios. Entonces tenemos ahí un terreno en el cual nosotros invertir, que es en la extensión del reino de Dios. Pero primeramente, ojalá, iniciemos por nosotros mismos. Si el Señor viene hoy, ¿será que me voy con Él o me quedo? Esa es una pregunta que nos la debemos responder nosotros. Si el Señor viene ahorita, quizá yo me vaya, ¿y mi familia qué? Los amigos, los compañeros de trabajo, todas esas personas que amamos, sería muy injusto que se quedaran, ¿cierto? Para terminar, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice Efesios 5:15, perdón. Mirad pues con diligencia. ¿Tenemos que ser qué? A ver, levanten la mano los diligentes. A ver, levanten la mano. Hay algunos que no la han levantado, o sea, no son diligentes. Los diligentes, dice, con diligencia, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? Dice, no como necios, sino como sabios. Eso tenemos que ponernos la lupa a nosotros mismos y mirarnos cómo estamos caminando. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cierto? Verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos aprovechan bien el tiempo? Hoy lo estamos aprovechando de la mejor manera, ¿cierto? Estar acá, qué bendición. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad del Señor es que ninguno se quede. Que cuando Él venga por su iglesia, que su iglesia esté sin mancha, sin arruga. ¿Verdad? Porque Él quiere una iglesia santa, una iglesia genuina, una iglesia dispuesta, una iglesia entendida, una iglesia diligente. Ahorita vamos a orar para que Dios nos amplíe un poquito el tiempo, porque quizás no alcancemos en esta semana o en la otra semana o este año de pronto para ir a compartirle a esa familia que todavía no conoce. Hay que hacerlo, hermanos. Cuando yo me convertí al Señor, mi papá me desheredó, me echó de la casa. Pero gloria a Dios porque el Señor me ha dado el privilegio, después de haber conocido al Señor, de ir a predicarle a mis hermanos, a mi familia. Y bueno, unos ya están en los caminos del Señor, otros vienen en proceso. Pero yo le creo al Señor y he hecho mano de la promesa. ¿Cuál es? ¿Crees tú? Y serás salva tú y tu casa. Yo no sé el Señor qué tendrá que hacer, partirles una pierna, sacarles un ojo, pero es mejor entrar al cielo sin un ojo que con ambos ojos irse al infierno, ¿verdad? Pero Dios cumple su promesa y cumple su palabra. Por eso no se afane. Si su familia te rechaza, te echa a la puerta, te señala, tranquilo. El mismo Señor dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa sean rechazados, vituperados, marginados, desheredados, lo que sea. No te preocupes por eso. Finalmente, cuando el Señor venga, eso se va a quedar acá, la herencia. Amén. Lo que nos interesa es nuestra salvación y la salvación de nuestra familia. El tiempo se acaba, aprovechémoslo sabiamente. Hoy es el día para ponernos a cuentas, usted y yo, con Dios. Recuerde que la salvación es individual
y personal. Yo debo tener mi Salvador personal. Y ese Salvador es Cristo. No hay otro camino para ir al cielo. Eso que le digan váyase por acá o váyase por allá, no. El único camino para ir al cielo se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es el día entonces para comenzar a hacer tesoros en el reino de los cielos. Y quiero darles un consejo. Acepten a Jesús hoy en tu corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Hay tiempo aún para asegurar tu salvación y nuestra salvación. ¿Será que su nombre todavía sigue escrito en el libro de la vida? Recordemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros nombres son registrados, ¿no?, en el libro de la vida. Pero si usted sigue nuevamente en el mundo, en la vida vieja, pues su nombre va a ser ¿qué? Borrado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no esté inscrito en el libro de la vida no entrará. ¿No qué? No entrará al reino de los cielos. Algo que las preocupaciones que debemos tener todos los días es que nuestro nombre no sea borrado de allí. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren quedarse? Bueno, si alguno se quiere quedar, quiero darle unos consejos para que pueda sobrepasar la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Número 1, no te vayas a dejar poner la marca de la bestia, ni vaya a inclinarse delante de la imagen de el enemigo, ¿cierto? Del anticristo. Porque después de que la iglesia salga de acá, va a venir el anticristo. Y dice que va a marcar a toda la población con su marca. Y va a hacer una estatua y toda la gente tendrá que adorarlo. Y el que no lo haga, ¿qué va a pasar? Le van a cortar la cabeza. Esa marca, dice que esa marca la van a poner. Y el que no tenga la marca, ¿qué va a pasar? ¿A cuántos les gusta comprar? ¿Cierto? Muchos no están aquí hoy porque están de compras. ¿Sí? En ese tiempo, la segunda recomendación que les quiero hacer es que se preparen para sobrevivir sin poder comprar y vender. ¿Cierto? Porque será necesario para comprar, si usted quiere comprar un celular, si no tiene ese código no puede comprar, ni puede vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tendremos que sobrevivir esos 7 años sin comprar nada ni vender nada. Porque los únicos que se salvarán son los que terminen esos 7 años y no tengan la marca de la bestia, ¿cierto?, del anticristo, y tampoco hayan doblado sus rodillas delante de la estatua de el anticristo. Entonces, esto que irnos preparando desde ahora, hermanos. Yo anhelo que ninguno tenga que pasar por estos afanes. Mire, otro consejo: no te intentes quitar la vida. Porque ¿qué dice la Biblia? Que la gente se lanzará del piso 200 para quitarse la vida y no morirán. Porque la muerte ha huido en ese tiempo. ¿Cierto? Y no van a morir, les pueden pasar el carro, el camión, la tractomula por encima y le pasa como lo de las películas. ¿Se ha visto esos muñecos que los desintegran y vuelven y se unen, pero no mueren? Eso es algo como tomado del Apocalipsis. ¿Se han visto las películas? Así va a pasar, hermanos. Mire, del tiempo de la tribulación se van a salvar, pero son muy pocos. Y son aquellos que ya dijimos, no se dejaron colocar la marca de la bestia y tampoco
doblaron sus rodillas frente a la estatua, ¿cierto?, del anticristo. Y también aquellas personas que dirán a ser salvos son aquellos que perderán su vida por la causa de Cristo. Perderán su vida por no dejarse poner la marca de la bestia y perderán su vida por no doblar sus rodillas delante de la estatua, de la imagen del anticristo. Esas personas van a ser salvas. Iglesia, el tiempo está acabándose. El tiempo se acaba. ¿Qué tenemos que hacer ya? Lo que tenemos que hacer es nuevamente volver a declarar con nuestra boca y a creer en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario nos limpió y nos rescató y nos trajo del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable. Es aceptar ese regalo maravilloso del cual habla la palabra, porque esto es una prueba del amor que Dios tiene por nosotros. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ponte de pie, mi amado hermano.